Este tema de los datos, desde el año 2011 en México, pues como todos ustedes sabrán, se ha metido hasta la médula, ¿no? Empezó con un asunto desde el año 2001, cuando por primera vez ahí en las leyes de transparencia aparecía ya mencionado el tema de datos o de protección a la confidencialidad a través de la divulgación de datos en los entes públicos, y no fue hasta el año 2011 que el tema ya se trabajó de manera más cuidadosa para que tuviéramos una regulación un poco más ordenada en materia de datos. Desafortunadamente, pues eso acabó ocurriendo que en materia de protección de datos en posesión de los particulares tenemos un sistema muy riguroso de protección, mientras que en el ámbito de lo público pues nos quedamos muy atrás. De hecho, hoy se está debatiendo la Ley General de Protección de Datos en entes públicos, ¿no? Entonces, para empezar, para abrir boca, tendríamos que decir, hay un régimen diferenciado en materia de protección de datos. Para el ámbito público, muy laxo; para el ámbito privado, muy riguroso. Les traje aquí algunos datos que también nos permiten dimensionar qué es lo que está ocurriendo ya en el ámbito de lo privado. Estos datos emanan del programa institucional que nos invitó el INAI a participar con ellos a principios del año, y en donde nos reveló una serie de datos muy buenos que nos permiten dimensionar el tamaño del problema que hay en materia de protección de datos en México. Fíjense, 3 de cada 10 empresas cuentan solo con avisos de privacidad. Es decir, que el 70% de las empresas o de los llamados sujetos obligados en México, que tendrían que contar con toda una política de privacidad, no lo hacen. Solamente 3 de cada 10. Y por si fuera poco, de esas tres estamos hablando de empresas grandes. No hablamos de micro, pequeñas y medianas empresas en donde el tema de políticas de privacidad y de control de manejo de datos está prácticamente olvidado. Datos del INAI de hace unos meses. Segundo dato relevante: si ustedes dijeran el 70% no está cumpliendo con la ley, el tema se agrava cuando hablamos de otros aspectos, con la ley respecto a avisos de privacidad. Cuando todavía ya hablamos de medidas de seguridad o de políticas de gestión de protección de datos, el problema se agrava. Y el problema se agrava a un 84% de las empresas en México desconoce las obligaciones que impone la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Entienden un poquito el tema de avisos de privacidad, lo han oído, pero de eso, la implementación de toda la política de gestión de datos, estamos hablando que solamente cumplen el 16% de los 2 millones de sujetos obligados que calcula el INAI. Estamos hablando que del año 2011 al 2016, el Estado mexicano no ha sabido implementar de manera adecuada esta legislación. Les voy a dar un dato adicional. Solamente el 12% de todos los sujetos obligados que hay en materia de protección de datos reporta haber recibido alguna solicitud de derechos ARCO. Y ahorita vamos a hablar de lo que son los derechos ARCO, pero solamente el 12%. Algunos de ustedes, cruzando estos datos que estoy dando, dirían, bueno, pues es cierto, en el ámbito empresarial hay un desconocimiento total en materia de protección de datos, pero todo parece indicar que también en el ámbito ciudadano, y la lectura es correcta, en el ámbito ciudadano también hay un desconocimiento total en materia de protección de datos. Alguien me diría, bueno, pues si hay ese desconocimiento, de que me preocupo para que implemento las medidas de seguridad o toda la política de gestión de protección de datos, si el mismo ciudadano no tiene ni la menor idea de lo que es la protección de datos. Les voy a dar el último de los datos. En 2015, reporta el INAI que hubo, un incremento, aquí no se ve muy bien, pero es un incremento del 53.2% de solicitudes de protección de derechos ARCO. Y la tendencia en prospectiva que hace el mismo INAI es que esta tendencia vaya creciendo año con año hasta tener un porcentaje muy fuerte en una cresta que muestra en una gráfica de solicitudes de derechos ARCO. Es decir, lo que está diciendo el INAI es que este 12% necesariamente va a crecer en los siguientes años, en donde el usuario, el titular de los derechos, se acerque con las empresas
ha pedido algún tipo de protección en alguno de sus derechos algo. Entonces, creo que es momento, si tú eres consultor, eres empresario, eres abogado de empresa, es momento de que, como yo lo digo, pongamos las barbas a remojar. Ya lo tuvimos que haber hecho desde hace algunos años, pero si no lo hemos hecho, este es el momento. Porque ahora con el tema de la responsabilidad penal para todos aquellos que tienen el deber de implementar dentro de las empresas medidas de toda la política de protección de datos, pues ahora sí vamos a ver quién se toma esto en broma, ¿no? Entonces, estos datos me parecen muy relevantes, ya que vamos a hablar sobre protección de datos para tener como que muy perfilado el tema. Yo estoy seguro que inclusive de los que estamos aquí, a veces somos demasiado laxos en el tratamiento de datos, ¿no? ¿Cuántas veces no llegamos a un restaurante, llega el mesero, nos da una boletita para que pongamos nuestro nombre, nuestro teléfono, nuestro correo electrónico y sin mayor preocupación los entregamos? Les voy a dar también un dato que el mismo INAI revela. Cuando ustedes hacen eso en un restaurante, si yo les preguntara en cuántas bases de datos van a estar esos datos que ustedes dan cándidamente para que los feliciten el día de su cumpleaños, ese restaurante, no me lo creerían. Pasan por 64 bases de datos a partir de que ustedes entreguen el papelito. En México, no, en el mundo. No es de extrañarnos que 3 meses después de que vamos a ese restaurante ni nos felicitaron el día de nuestro cumpleaños y sin embargo sí tenemos publicidad de un banco, de una agencia de coches o de cualquier otro servicio o producto que ustedes gusten y manden, ¿no? Si nosotros viéramos la película completa, veríamos cómo nosotros estamos dando el dato, sin mayor preocupación de lo que pueda ocurrir. Claro, fenómenos como phishing, farming y todos los demás derivados en materia informática, pues se dan justamente por esa despreocupación que estos sujetos tienen al momento de dar los datos y que estos sujetos tienen al momento de tratar los datos, ¿no? En este marco, pues evidentemente no me voy a detener a hablar, a generar un curso de protección de datos, sino solamente hablar de los problemas típicos que yo estoy viendo como consultor, o en mi faceta de consultor en materia de protección de datos, respecto a la implementación de esta legislación ya al seno de las empresas. Entonces, el primer error que estamos detectando pues es justamente con este documento que le llamamos aviso de privacidad. Estoy seguro que todos los que estamos aquí alguna vez en nuestras manos hemos tenido o alguna vez hemos visto esto que se llama aviso de privacidad. Y ojo, no estoy trayendo en la diapositiva un aviso de privacidad, solamente estoy trayendo en la diapositiva este letrero que dice aviso de privacidad, y lo hice a propósito. Porque en este que ustedes hayan visto, o ustedes o nosotros hayamos tenido en nuestras manos un aviso de privacidad, significa que lo único que hemos visto seguramente del aviso de privacidad es justamente el título. Porque lo que normalmente ocurre es que la gente no lo lee. No lo lee, no lo estudia y mucho menos se entera de lo que las empresas hacen con sus datos. Voy a regresar al caso del restaurante. Cuando llegó el mesero y les dio a ustedes el papelito en el cual ustedes tenían que poner un dato o unos datos, ustedes seguramente, si echamos un vistazo a esa línea de tiempo, cuando llegaron al restaurante hasta que después de que terminaron el postre les llegaron con el papelito, seguramente cuando entraron al restaurante, pasaron por el área de caja y vieron un cuadrito con un letrero ahí pegado, letra Arial 2.5, chiquitita, y dijeron, hasta pudieron haber pensado, qué horrible cuadro, ¿quién tiene eso así? Seguramente es la licencia de uso de suelo. Pues curiosamente era el aviso de privacidad, en donde a ustedes les decían lo que es el restaurante, que seguramente pertenece a una cadena corporativa de restaurantes, iba a hacer con sus datos. Y seguramente en ese letrero venía el tema de transferencias, en donde ustedes consentían en que hubiera transferencia de datos. Y pasaron, lo vieron, lo despreciaron y siguieron. Entonces, el primer típico error que estamos viendo en las empresas en cuanto a implementación es justamente este asunto del aviso de privacidad. De entrada, el aviso de privacidad no es el culmen de la política de gestión de protección de datos. El aviso de privacidad solamente, por decir como se dice coloquialmente, es la punta del iceberg
de lo que hay al seno de la empresa en materia de gestión de protección de datos. Si nosotros como consultores, abogados de empresa o empresarios creemos que cumplimos la política de privacidad colgando el aviso de privacidad, es más, soy una institución educativa y me lo copio de un restaurante y ahí lo cuelgo para que la autoridad vea que ya lo tengo. Si creo que con eso cumplo, tengo un problema. Porque el día en que un usuario me pida ejercicio de derechos ARCO o, voy más allá, vaya con el INAI y me inicien un procedimiento de verificación de 6 meses al seno de mis instalaciones por haber colgado un aviso de privacidad incompleto, porque se nota que no tengo una política adecuada de protección de datos, pues entonces vamos a poner encima, ¿no? El aviso de privacidad solamente es la punta del iceberg. Lo que va a estar detrás de ese aviso de privacidad, o lo que tuvo que haber ocurrido en la empresa previo al aviso de privacidad, es la implementación de todo un sistema de gestión que prevé medidas de seguridad en los 3 niveles que la ley prevé, técnicos, administrativos y físicos, de los cuales voy a hablar y es el objeto de esta plática. Si nada más, insisto, colgamos el aviso de privacidad, o nosotros como abogados, porque me ha pasado verlo con muchos colegas, oye, me están contratando para realizarles la política de privacidad a la empresa, recomendación del abogado, yo te hago el aviso de privacidad por 5, 7, 10, 12 o 15 mil pesos. Ya con eso cumples, no te preocupes. Cuélgalo en tu página de internet y con eso acabamos, ¿no? De entrada, eso es una actitud nefasta del abogado porque está en realidad defraudando a la empresa, ¿no? La está engañando, porque una adecuada política de privacidad no va nada más por el aviso de privacidad. Es un primer paso, es un paso importante, pero es la ventana de toda la política, ¿no? Entonces, vamos a suponer que ya cumplí con el aviso de privacidad. Ojo, abro un paréntesis. Este aviso de privacidad, en realidad, y se los digo, creo que estamos entre colegas, no necesitaría de hacerlo un abogado. Lo tendría que hacer la empresa misma de cara a lo que ella es. Pero lo que normalmente ocurre es que dicen aviso de privacidad, abogado. Política de privacidad, recursos humanos o jurídico. Oye, cuidado, ¿no? No. El aviso de privacidad tiene unas características importantes. Cuando ustedes lo ven en el restaurante en letra Arial 2.5, eso es una violación a la ley, al reglamento y a los lineamientos en materia de implementación de datos, ¿no? El aviso de privacidad tiene que ser un documento amigable, escrito con lenguaje sencillo, por eso a veces me peleo con nuestros colegas abogados que hablamos de manera muy barroca, y tiene que ser un documento asequible para todos aquellos que lo vean. Acuérdense que el aviso de privacidad lo que hace es colmar el principio de información en materia de protección de datos previo al consentimiento de la persona. Yo estoy seguro que en el caso que estoy poniendo del restaurante, cuando ustedes llegan al restaurante, llega el mesero y les dice, oye, necesito unos datos tuyos, pero ¿sabías que voy a hacer transferencia? Y entonces ustedes que están a punto de escribir los datos, bien, oye, mejor no. Si yo me hubiera enterado que iba a haber una transferencia de datos, pues a lo mejor no. Ojo, las bases de datos tienen un valor en el mercado. Si yo les preguntara en este ejemplo que les acabo de poner, ¿por qué el restaurante transfiere y en muchas ocasiones lucra con la base de datos? ¿Qué datos relevantes puede tener un correo electrónico? Si yo les dijera cuántos datos se obtienen en ese papelito, posiblemente ustedes se quedarían con, pues di el teléfono, a lo mejor, o di mi correo electrónico, a lo mejor, y di mi nombre y mi fecha de cumpleaños. ¿Cuál es el problema con eso? Son datos de identificación intermediarios. Ojo, el dato se completa y ese ustedes no lo dan directamente, lo dan por estar en ese restaurante, porque se compone un perfil socioeconómico determinado que puede acudir a ese restaurante. Entonces, esa base de datos ya de entrada tiene un valor superior en el mercado, lícito o ilícito, que una base de datos que solamente tiene datos de identificación, porque aquí ya tenemos un segmento de población que puede pagar ese restaurante. Entonces, claro, cuando la empresa decide poner transferencias de datos y vende bases de datos, que puede hacer si lo avisa, claro, se vuelve también un negocio lucrativo. Yo llego a un perfil socioeconómico del cual obtengo datos y luego te vendo la base de datos, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Ya sé y ya tengo el aviso de privacidad, porque el objeto de esta plática no es el aviso de privacidad, el objeto de esta plática es
Importante, medidas de seguridad. ¿Qué más debo saber o de qué le debo hablar a mi cliente? O si eres empresario, ¿de qué debo saber yo como empresario en materia de protección de datos? Entonces, primero, pues debes de saber sobre medidas de seguridad, fundamental. Debes de saber sobre procedimientos administrativos para que sepas a qué se están enfrentando las empresas. Ojo, que digamos que el INAI es pequeño, que todavía no tiene instaurados tantos procedimientos, no significa que no los esté instaurando. Entonces, ya sabemos, tenemos el caso de un banco famoso, 18 millones de pesos de multa, el caso de una institución educativa de nivel superior, 8 millones de multa, el caso de una cadena de farmacias muy famosa, 2,5 millones de multas, y de pequeñas, para que tengan más la referencia, famosísimo, porque se hizo famosísimo el caso del famoso tintorero de Chiapas, ¿no? Pobre hombre, microempresario, que la vecina lo odiaba. Y entonces este señor, pues para ofrecer mejores servicios de su tintorería, pues recababa datos. La vecina se entera de esta política, va y lo denuncia al INAI porque no tenía una política de protección de datos. Oye, pero soy un microempresario, mi tintorería mide 2x2, tengo que implementar política. Pues sí la tienes que implementar. Va para todos los que manejamos datos. Así seas pequeñito, siempre y cuando manejes datos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, debes saber sobre medidas de seguridad, sobre procedimientos administrativos y, ojo, ahora pues también nos metieron el tema penal. Antes, luego todavía, antes del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando yo iba a dar estas pláticas, pues la gente me decía, pues bueno, si hay una filtración de datos, pues sancionamos al responsable. Yo, empresario, presento la denuncia contra doña Juanita que me vulneró mis datos y que lucró con ellos. Claro, hoy la gente ya se lo empieza a tomar en serio porque pues va a haber una corresponsabilidad penal para aquel que tuvo que haber implementado una medida de seguridad que no lo hizo, ¿no? Entonces, debes de saber esto. Vamos más adelante. Entonces, existen, yo ya les adelantaba, 3 tipos de medidas de seguridad. Las primeras de ellas, al seno de la empresa o del responsable en el tratamiento de datos, medidas de naturaleza administrativas, medidas de naturaleza físicas y medidas de seguridad de características técnicas. Entonces, solamente abro un paréntesis para explicar una cosa. Cuando yo hablo de tratamiento de datos al seno de un responsable, aquí estamos hablando de empresa, cuando yo hablo de tratamiento no me refiero solo al uso de los datos. Y esto es muy importante porque a veces también nos confundimos cuando hacemos las recomendaciones o damos la asesoría. En materia de protección de datos se entiende el tratamiento en 4 dimensiones. Primera dimensión, captación. Segunda, uso. Tercera, difusión. Y 4, almacenamiento. Si tu empresa hace cualquiera de estas 4, tienes un tratamiento de datos. Fíjense lo que le pasó a Google. Como ustedes sabrán, este tema que me han llamado de derecho al olvido se ha puesto como muy de moda. Y entonces Google, ¿qué decía en las primeras demandas que tuvo ahí en la Unión Europea sobre el tratamiento? Google decía, no, espérate, yo no hago tratamiento de datos. Hasta ponía el famosísimo ejemplo del bibliotecario, ¿no? Decía, yo solo soy como el bibliotecario. Tú vienes, me pides información en el mostrador, que era la barra de Google, y yo lo único que hago es voltear y darte la información. Uy, pues déjame te digo, Google, que en ese voltear, tomar la información y darla, ahí tienes un tipo de uso. Voy más allá. Google hace almacenamiento de datos. Por ejemplo, estoy seguro que todos los que están familiarizados con el tema han oído del tema de Big Data. Entonces, ya el patrón de búsqueda es un tipo de almacenamiento de datos, que, ojo, podría estar vinculado con la dirección IP. Podría. Pero hay un tipo de almacenamiento. Entonces, cuando Google me dice, bueno, está bien, yo solamente hago uso y almaceno, pero no difundo ni nada. No, claro que difundes. También difundes, ¿no? Oye, pero no, también captas. Ojo, y hicieras solo una de ellas, te vamos a entender como tratamiento. Entonces, no es gratuito que ahora en materia de derecho al olvido, acudimos al buscador, lo consideremos como un tratante de datos, ¿no? Entonces, importante, esto es importantísimo, el tema de tratamiento en cualquiera de estas dimensiones.
Claro, ese tratamiento va a estar amarrado a esto. Esto para mí, o en particular considero, que es lo más importante que hay en materia de protección de datos, pero lo más descuidado. Medidas de seguridad administrativas, de seguridad físicas y medidas de seguridad técnicas. Para que vayamos viéndolo con algún caso. Este señor, don Marcial, empleado de una televisora, que le puse el caso televisora SADCB, trabaja allí en Torreón. Entonces, me tocó, casos reales, a mí me tocaba ir a asesorar a una empresa allá de Torreón, que justamente se dedica al tema de medios. Y entonces llego, imagínense, iba a hablar de protección de datos con ellos. Y entonces llego a las oficinas de la televisora y aparece el buen don Marcial. Y entonces me dice, regístrese aquí. Sé que todos los que estamos aquí alguna vez hemos pasado eso. Regístrese aquí. Y entonces nos sacan un libro gigantesco en la que en ese momento me pedían mi nombre, de dónde venía, a quién iba a visitar, el horario de entrada, el horario de salida, mi firma, y por si fuera poco el buen don Marcial, me dijo, y me tiene que dejar su credencial de lector. Obvio, yo dedicándome a este tema, pues lo que hice fue buscar el aviso de privacidad, pues evidentemente no está. Le pregunto a don Marcial, oiga, ¿no tendrá su aviso de privacidad para saber por qué le debo dejar mi credencial de lector? Se le quedó viendo con una cara, este tipo de qué está hablando. Me dijo, pues si no me trae una identificación no lo puedo dejar pasar. Me quedé feo. Hago un paréntesis. Este caso, un caso similar aquí en la Ciudad de México, ya generó un problema serio. Estoy seguro que alguno de ustedes lo conocerá, porque fue un tema penal, de un guardia de seguridad que pedía las credenciales de votar y ¿qué hacía? Les tomaba fotos. Este hombre estaba coludido con una red de robo de identidad y fíjense en qué momento tan crítico nosotros caemos sin mayor problema. Ahí está mi credencial para pasar sin saber lo que va a ocurrir con ella. ¿Quién es el primero que tendría que estar enterado de una política de privacidad? Don Marcial. Por supuesto que este es el primero que tiene que estar enterado. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este 3 de cada 10 empresas? Vamos a hablar de las empresas grandes. Capacitamos u orientamos a nivel directivo, pero no socializamos el conocimiento a los demás. Entonces, quien capta, usa, difunde o almacena datos, pues normalmente es este personal. Piénsenlo, por ejemplo, en el caso de una institución superior. Pensemos en doña Juanita, la recepcionista de una universidad. Llego con doña Juanita y me hace llenar un formulario. Se lo doy a doña Juanita y ella ¿qué hace? Lo pasa a la base de datos. Y ese formulario en físico lo guarda en un archivo. Está captando, usando, almacenando y ojo, en una de esas también difunde. Menudo problema. Y doña Juanita, la pobre doña Juanita, no está enterada de nada. Ahorita les traigo un caso de doña Juanita para que vean lo que ha llegado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estas medidas de seguridad? Las primeras de ellas, administrativas. Pues las medidas administrativas suponen la creación de políticas y procedimientos al seno de la empresa. O sea, lo primero que tenemos que recomendar como consultores en materia de protección de datos a la empresa que nos llega a pedir nuestros servicios es: yo con todo gusto te ayudo, pero no me quedo en el tema del aviso de privacidad. Para yo poder construir el aviso de privacidad, de lo que tenemos que hablar es de la implementación de todo un sistema de gestión de datos. Y ese sistema de gestión de datos está orientado por políticas dentro de la empresa y por procedimientos. Si nosotros no lo hacemos, tenemos un problema. Porque es lo que va a orientar la construcción del aviso de privacidad. O sea, ¿cómo yo voy a decirle a un titular de estos derechos ARPO que le voy a dar acceso, rectificación, cancelación y oposición en el aviso de privacidad? Cuando me va a llegar la solicitud, la voy a ver y no voy a saber qué hacer, no voy a saber a quién se la doy, quién la contesta, bajo qué criterios la contesta, en cuánto tiempo te la debo contestar. Si no tengo claro eso en mi empresa, perdón que lo diga en estos términos, pero cada vez que me toca todos los días lidiar con esto, ¿cómo diablos voy a contestar esa solicitud si no tengo una política de protección de datos?
Sí, tengo mi aviso de privacidad, pero es un aviso de privacidad vacío, hueco, y en muchas ocasiones pirateado de otros lados, que nada tiene que ver con lo que yo soy como empresa. Claro, a partir de ahí se derivan problemas, porque ese usuario al cual no le contesté su solicitud de derechos ARCO, ¿qué va a hacer? INAI, este señor no tiene política de protección de datos. Me inician el procedimiento de protección de datos y seguro de ahí viene la verificación. Y ahí sí agarran, porque si no tienes ni políticas ni procedimientos, claro, la multa se te puede ir hasta 20 millones de pesos. Claro, afortunadamente el INAI ha tomado la famosa política mexicana de dependiendo del sapo la pedrada, pero yo no me arriesgaría, ¿no? Vamos a seguir. Entonces, políticas y procedimientos. Buenísimo, vamos preguntando. Gracias. Muchas gracias, doctor, por todo lo que nos ha estado compartiendo. Una pregunta sobre el caso de Marcial. Don Marcial, el buen don Marcial, pobrecito don Marcial, no está enterado de nada. Escucho. En caso de que hubiera cámaras, aunque no se tomaran los datos, igual tiene que estar ahí el aviso de privacidad. Excelente pregunta. Y a eso, por eso a veces esto es bueno también detenerse un poco. Resulta que llego y ahí en esta casita, don Marcial tiene un aviso de privacidad general, genérico, integral. Bueno, si tengo un aviso de seguridad integral, pues ahí depende de la empresa, pero seguramente a la empresa a la que iba en ese caso, pues no era una empresa que se dedicara a la videovigilancia. Error típico de asesor de empresa en materia de datos. Un aviso de privacidad ahí contempla todo. Sí, contemplo las finalidades de mi empresa, pero ¿qué pasa si hago videovigilancia? Voy a necesitar un aviso de privacidad particular. No le tengamos miedo. Puede haber, me ha tocado construir hasta 34 avisos de privacidad. Tú piensas, por ejemplo, si estás dándole asesoría a una universidad. Si yo les preguntara, ¿cuál es el eje fundamental del trabajo de una universidad? Pues el servicio educativo. El aviso de privacidad integral, pues lo vas a hacer en función del servicio educativo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con psicopedagógico? ¿Qué pasa, por ejemplo, con enfermería? ¿Qué pasa, por ejemplo, con videovigilancia? ¿Qué pasa, por ejemplo, con caja? ¿Qué pasa, por ejemplo, con becas y estudios socioeconómicos? Si se dan cuenta ahorita, nada más ahora sí es 5 elementos que no necesariamente conectan con el servicio educativo, aunque son auxiliares. Avisos de privacidad particulares, son pequeñitos y obedecen a una o dos finalidades. Tampoco es que nos tengamos que romper el coco haciéndolo, romper el coco con el principal, que identificamos las finalidades primarias de la institución. Con los accesorios, no tenerle miedo. Entonces, por ejemplo, muy buena política de privacidad cuando llegamos y vemos una cámara de videovigilancia y a lo mejor debajo de la cámara de videovigilancia hay un pequeño letrero que nos dice la finalidad por la cual nos están captando la imagen. Cumples perfecto. Si tienes una verificación del INAI, te van a poner riesgo de eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de instituciones superiores, tienes psicopedagógico, y entonces de repente en psicopedagógico llega el alumno, luego a veces peor, menor de edad, ¿no? Pensemos en una primaria, secundaria, lo que sea. Llega el alumno a tratarse con un psicólogo. ¿Qué información vas a revelar ahí? Información de carácter sensible, sí, hipersensible, ¿no? Entonces, antes de que el niño, aunque sea mayor de edad, porque esto que sabes siguen siendo niños, te empieza a revelar información con la pena. Chico, lee el aviso de privacidad, me firmas porque además necesito consentimiento expreso para datos sensibles y empezamos la entrevista. Porque voy a recabar otro tipo de datos que el aviso integral no me alcanza. Alguien me decía, bueno, y si yo reúno todas esas finalidades y las meto al aviso de privacidad, ¿está bien? Es razonable, está soportado por la autoridad, pero la recomendación es avisos de privacidad atendiendo a finalidades. Deja el aviso integral para las generales y para las propias del servicio que estás dando, y avisos específicos pequeñitos para las otras finalidades que no versan directamente sobre el servicio. Sí. Una duda ahí, ¿hasta qué punto hay compatibilidad o incompatibilidad en cuanto a la protección de los datos personales y, por ejemplo, en este caso, el psicólogo y el secreto profesional? Digo, ahí estoy un poco mi duda, porque creo que sería al fin y al cabo regular algo que ya está regulado, ¿no? Bueno, técnicamente en materia de la materia de protección de datos, pues en ese caso concreto, pues viene como un auxiliar de todo lo que hace el quehacer profesional, ¿no?
Entonces, por ejemplo, tú tienes un psicólogo que pues, está obligado por el servicio profesional y tiene su consultorio en donde tiene a una secretaria. Entonces tú dices, pues, ¿como para qué me meto a proteger datos? Pues ya mi servicio profesional me dota de la confidencialidad necesaria para resguardar la información que este señor tiene. Entonces vamos a poner así el ejemplo para que sea ilustrativo. Donde tú vas guardando como psicólogo todos los expedientes, pues es un archivero que tienes pegado a la puerta del piso donde entra la gente del edificio y no tiene ningún candado. Tienes una secretaria y tienes un chofer que a veces pues, cuando sale el cliente pues, le das el expediente y sale. Entonces tú proteges por la confidencialidad, pero en tu labor profesional puedes tener varias vulneraciones de protección de datos y de naturaleza sensible por no implementar una política. No sé si me explico. Sí. La confidencialidad, estoy totalmente de acuerdo, está ceñida a ti como profesional. Y además constriña a su gente. La política de protección de datos te obliga a ti a implementar un tratamiento que refuerza el tema de la confidencialidad, pero también a todo el servicio que prestes. ¿De acuerdo? De hecho, es muy interesante la pregunta, porque acuérdense que en materia constitucional, la autodeterminación informativa está en el 16 constitucional, donde también está el tema de la confidencialidad. Porque acuérdense que la vida privada, el derecho a la vida privada, tiene estas dimensiones. Tiene la dimensión de la confidencialidad y ahora muy nueva tiene el tema de la autodeterminación informativa. Son complementarias. Okay. ¿De acuerdo? Gracias. Entonces, ¿cómo implementamos este sistema de gestión de datos? Insisto, este sistema de gestión de datos es importantísimo que se implemente porque de lo contrario, solamente colgar el aviso de privacidad quedamos muy lejos de un adecuado sistema de gestión de datos. ¿Qué supone este sistema? Todo esto, ¿no? Yo lo que recomiendo, ustedes que son consultores o trabajan en empresa o vinculados a la empresa, yo lo que les recomiendo es hacer un flujograma de los datos de la empresa para poder detectar las finalidades. Entonces, primero, ¿quiénes y de dónde obtenemos los datos personales? Cuando nosotros tenemos identificado eso, pues nos ayuda al menos al tema de captación, esta fase del tratamiento, nos ayuda a identificar de dónde estoy obteniendo estos datos. ¿Qué empleados o miembros de la organización están autorizados a tratar datos? Esto es importantísimo, sobre todo ya de cara a políticas y procedimientos. ¿Qué y quién? ¿No? Esto pensando en la construcción de una política que nosotros vamos a recomendar a nuestros clientes. Por supuesto, las finalidades. Las finalidades es fundamental. O sea, tenemos que identificar las finalidades del tratamiento, ¿no? Que eso es donde normalmente se vuelve un poco más complejo y donde normalmente tenemos más conflicto con el cliente, de que inclusive ellos mismos, en ocasiones, aunque no lo crean, no saben para qué tratan datos. En alguna ocasión me tocó con una empresa que decía, bueno, ¿tú por qué dejas almacenados los datos? ¿Para qué los sigues ocupando? El director se me quedó viendo como, pues ahí están. Sí, pero ¿para qué los almacenas? ¿Por qué no los eliminas? Pues no sé. Pues elimínalos, ¿verdad? Es una política de eliminación de datos y elimínalos, porque vean lo que le acaba de pasar a un banco grande, no digo el nombre, por confidencialidad. Por un tema de almacenamiento, tenían almacenada una base de datos, se la hackean, una base de datos además antigua, se la hackean y hacen un uso ilícito de la base de datos. Inmediatamente brincó un titular, ¿y qué sucedió? Ahora mismo están enfrentando un procedimiento de verificación de 6 mesecitos con el INAI ahí metidos y los van a multar. Los van a multar porque sí hubo una falla de protección. Venga. No, un poquito respecto a eso, ¿cuál puede ser el tratamiento cuando tienes bases de datos anteriores a la entrada en vigor de estas medidas, ¿no? A la protección de datos? ¿Por qué? Porque el derecho administrativo sancionador sigue las mismas reglas del derecho penal, por lo tanto no puede ser juzgado por algo que anteriormente no estaba estipulado como delito, ¿no? ¿La vas a utilizar? ¿Dónde? La base de datos la vas a utilizar. No, posiblemente como en el La caso tienes ahí de almacenada. y te la hackean. Podrías tener una sanción administrativa y en un principio sí, porque tú tienes que haberle dado un tratamiento. ¿Qué pasa si el tratamiento no se lo diste por la base la tenías anterior? Yo creo que en dado caso sería una norma imperfecta, porque no puede ser sancionable, ¿no? Con respecto al... Ojo, sobre bases de datos anteriores ya el INAI tiene procedimientos instaurados. Y entonces, lo que pasaba con algunas empresas, oye, yo tengo una base de datos de 1990. Ahí está, ahí tengo, ¿no?
Y obvio, pues, si yo quisiera cumplir con la ley y que esa base de datos poder llegar a ellos, pues me tendría que comunicar por teléfono. ¿Cómo le hago para comunicarme un aviso de privacidad? Es imposible, imposible, no me aplica, yo no lo hago. Entonces, para eso el INAI estableció un criterio y además también apoyado en la ley sobre el tema de que conocemos como medidas compensatorias para todas aquellas bases de datos anteriores a la publicación y que son susceptibles de ser vulneradas. Si tienes bases de datos y haces tratamiento con ellas, porque lo haces, que es el almacenamiento, porque en última instancia, por eso me parecía relevante poner el video. Si tú tienes una base de datos, lo que tienes que pensar no es en el dato, es en la persona que está detrás de esos datos y que le vamos a causar una vulneración si no implementamos algún tipo de protección. ¿Qué haces? Medidas compensatorias. Entonces, en materia de medidas compensatorias tienes una gama muy grande de posibilidades, ¿no? Entonces, ya me pasó, oye INAI, tengo una base de 2 millones de titulares, pero pues no puedo llegar, porque tengo su nombre, tengo un teléfono, que pues, seguramente si me pusiera a hablar me llevaría toda la vida a hablar de toda esta gente, y no llego a ellos. ¿Cuál es la medida compensatoria? Simple y sencillamente, como medida compensatoria, publica tu aviso de privacidad en la página de internet. Y ya cuando el usuario aparezca, es más, si te hackean la base de datos, la medida compensatoria que yo te estoy autorizando es publicación en la página de internet. ¿Con eso ya no voy a tener problema? El INAI en eso también ha sido súper flexible, ¿no? Sobre todo con todo lo anterior al 2011. Por ejemplo, en otro caso nos pasó que la medida compensatoria fue porque estaba en una región determinada, ¿no? Públicalo en el diario, tu aviso de privacidad, en el diario local, o en ICE lo publicamos. Y con eso cumplimos. Realmente es algo muy básico, justamente para tratar de buscar algún tipo de protección contra aquello que ya no llegamos, ¿no? Pero un tanto coincido contigo, ¿no? Pero bueno, ha sido el criterio que ha tomado la autoridad respecto a las bases de datos antiguas, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Vamos, Yo tengo una otra sí, venga. en relación a las empresas de seguridad privada, al ejemplo que usted puso, ¿cuál es la responsabilidad que tienen las empresas de seguridad privada que prestan el servicio ante esta situación, ante el INAI? ¿Hay un procedimiento para las empresas exclusivas? ¿Cómo es eso? No, los procedimientos son los genéricos. Sí, hablamos del procedimiento de protección de datos 1, de verificación 2 y de imposición de sanciones 3. ¿De acuerdo? Son los 3 procedimientos. Se hace tipo de empresa. Recordar solamente que los procedimientos se pueden iniciar a partir de uno de procedimiento de protección de datos, o sea, ya tuvimos una vulneración de datos para un titular, ese se acercó a mí, me pidió protección de derechos ARPO, yo empresa no se los di, se va al INAI y inicia el procedimiento. Y el de verificación puede derivar de un procedimiento de protección de datos, ni suya, o por denuncia anónima del INAI. Okay. Que allí hoy es donde tenemos muchos problemas. Fíjense, me pasó hace poco con un colegio profesional, lo digo porque se lo voy a decir, uno de los corredores públicos, que por ejemplo le pasó a uno que tuvo un problema con un señor, y entonces, nada más por molestar, le presentó la denuncia anónima al INAI, diciendo que no tenía política de protección de datos, y en efecto no la tenía, nada. Oye, ¿tú estás hablando de un corredor? Sí. ¿Y hace tratamiento de datos? Sí. ¿De acuerdo? Entonces, igual, o sea, aquí si en el caso de una empresa de seguridad privada, pues voy un poco más allá y tendría que haber en torno a las medidas de seguridad, un reforzamiento de esas medidas de seguridad. ¿Y puede ser entonces corresponsable con la empresa a la que está brindando el servicio? ¿Podría ser? ¿O no? Depende. Si es nombrado como encargado de la protección de datos, sí, asumiría una corresponsabilidad de la protección de datos, pero si no, no. Ahí lo que estamos viendo es una transferencia de datos seguramente de la empresa original a la empresa de seguridad privada. Obviamente tendría que haber un contrato previo. En el aviso de privacidad de la empresa A tendría que haber o preverse que va a haber una transferencia de datos por motivos de seguridad, y porque existe. Ojo, lo que le pasó a este banco muy famoso, lo digo porque es público, el caso ya acabó,
de Banamex fue justamente por un tema de transferencia. ¿A quién? Al despacho de abogados que hacía la cobranza. No estaba previsto en el aviso de privacidad esa transferencia, y una transferencia ilícita, y le pusieron una multa de 18 millones de pesos. ¿De acuerdo? Pero sí, bueno, habría que... Y hablo del encargado porque acuérdense que en materia de responsables en el tratamiento de datos tenemos la figura del encargado. Por ejemplo, yo si fuera una empresa y no me quiero hacer cargo del tema del tratamiento de datos, subcontrato a alguien que se encarga. A ese le voy a llamar encargado. Pero sigue la naturaleza, ¿no? O sea, todo el tratamiento que hace este encargado pues, también tiene una responsabilidad. ¿Claro? Sigamos. Entonces, ¿en dónde y cómo se almacenan los datos personales, procedimientos, mecanismos, tecnología? Tiene que ver con seguridad de seguridad técnicas. ¿Cuánto tiempo se conservan los datos personales? Procedimientos para destrucción. No le tengamos miedo a la eliminación de datos. Esto se ha vuelto una constante. Las empresas no quieren eliminar datos. Claro que puedes eliminar. ¿Cuánto tiempo? Pues depende. Ahí depende, porque a lo mejor en tu empresa tienes una política de eliminación de datos cada 3 meses. ¿Se vale? Sí, sí se vale, ¿no? Pongo el caso de una institución de educación superior que me preguntaba justamente sobre la eliminación. Entonces le decía, pues depende. Por ejemplo, vas y recopilas datos de prospectos para la universidad, pero ya no se te inscribieron, pues destruye los datos, ¿para qué los vas a estar conservando? ¿No? Oye, pero ¿y los que mandan de la relación jurídica? Ese es otro boleto. Ya acabó la relación jurídica, es más, te incumplieron, pues los adecuamos a los 72 meses. Entonces, vamos, el tema de la destrucción, lo que quiero decir es que no le tengamos miedo, solamente hay que contemplarlo en políticas y procedimientos. Aquí tenemos el otro caso. Medidas de seguridad física. Y ahorita hablamos de políticas y procedimientos, y ahora vamos a hablar de medidas de seguridad físicas. Caso de Doña Mari. No sé si se alcanza a apreciar, pero se dan cuenta que el escritorio está hecho una porquería, lleno de papeles por todos lados. Ahí tenemos un problema de seguridad física. Entonces, las medidas de seguridad física son lo más primario para la protección de la información. Me tocó en una empresa que el archivo físico estaba junto a los tinacos. Entonces está todo humedecido, entrabas a ese lugar y parecía sauna, ¿no? Y entonces todos los papeles hechos ya no... Ahí tienes un problema de seguridad física, ¿no? También tienes un problema de seguridad física en algo tan sencillo como la implementación de una política de escritorio seguro. ¿Qué pasa con Doña Mari? ¿Qué es lo que pasaba? Que la pobre mujer tenía actas, calificaciones, documentos de los alumnos, de todo el mundo ahí en su escritorio. Pues lo que ocurrió, el caso, que era los dispositivos que ahora tenemos, llegamos, tomamos fotos y nos hacemos de la información. Entonces, la implementación de medidas no solamente se queda en las políticas y procedimientos. En los procedimientos pues vamos a implementar también medidas de seguridad física, ¿no? Y entonces, a mi empleado, a don Marcial, a doña Mari, pues lo que hago es capacitarlos en función de las medidas de seguridad administrativas y físicas que tenemos que hacer en nuestra empresa, ¿de acuerdo? Hasta eso llega el tema. Y por supuesto ya no hablamos, en este caso le pongo la Universidad Lionel Messi, en la cual, también caso real, pues había un tráfico de base de datos indebido, ¿no? De la manera más sencilla. Estos señores llegan, están esperando, ubican muy bien cómo o tienen información al interior de la empresa, ¿no? Y saben quién tiene acceso. Y entonces, pues lo que hacemos, o lo que hacen, lo que hacen es esperar a doña Mari, doña Juanita, don Carlos, que tiene un acceso, pero que es un perfil bajo en la empresa. Y entonces lo esperan afuera y le dicen, oye, si yo te doy este USB, ¿me puedes cargar la base de datos? Y te ganas 15,000 pesos. Por supuesto. Si yo gano 5,000 pesos y me van a ofrecer 15,000, son 3 meses de mi sueldo, lo acepto, voy. Nada más tengo que meter el USB, guardar y entregar. Y me gano 15,000 pesos. Entonces, en este caso también fue una institución en donde se filtró la base de datos y por una cantidad determinada. ¿Y por qué ocurrió esto? Por un tema de medidas de seguridad técnicas, ¿no? Que es el otro nivel de medidas. Las medidas de seguridad técnicas pues tienen que ver con la implementación de todos estos sistemas de protección. Muchas empresas ya lo tienen, además que no lo tienen sistematizado, ¿no? Por ejemplo,
típico en una empresa, todos entramos a todo, no, pero no puedes tener un password genérico para que todos entren a todo. Entonces, cuando llega la verificación del INAI, por ejemplo, en medidas de seguridad técnicas, lo que hacen, entre otras cosas, es revisar quién puede ver la información. Entonces, claramente, no sé, se me ocurre, caja pues puede, o administrativo puede ver un segmento de la información, el director puede ver a lo mejor todo, es el único que a lo mejor puede ver todo, mantenimiento puede ver otra parte, o compras puede ver otra parte. Pero no hacemos un password genérico para que todos vean todo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cree que es necesario que en una descripción de puestos venga esa facultad o esa obligación de tener acceso o de realizar cualquiera de los tratamientos? Sería lo ideal porque formaría parte de las políticas. Lo que pasa es que, claro, ya llegamos tarde con este tema, con todos estos 2 millones de sujetos obligados que tienen que implementar. Entonces, lo único que se hace o lo que se está haciendo es implementa la política y los procedimientos, es decir, el qué, el quién y el cómo. Aunque no lo metas en tu perfil de puesto. Entonces, el qué, el quién y el cómo, pues instrumenta los procedimientos, socialízalos en toda tu organización para que se constituya como una obligación más del perfil de puesto, aunque en recursos humanos no lo tengas metido. Lo ideal, sí, claro, lo ideal sería que llegara hasta ese nivel, ¿no? que tuviéramos que ir cambiando ya el perfil de puesto, incorporando el tema de protección de datos. Sí, desde luego. Sí, una pregunta. En el ejemplo que ponía del señor de la tintorería, Sí. el tema de las medidas de seguridad, que son de 3 tipos, como nos comenta, ¿tiene que cumplir con esas 3? Aquí, este caso fue muy famoso justamente por la naturaleza del empresario, ¿no? Es un microempresario, y ve sus hijos, los pobres, imagínate ahí perdidos en San Juan Chamula con su tintorería, ya tienen que meter protección de datos. Y entonces esto lo contaba la comisionada pues, de una manera muy simpática, porque ella personalmente atendió el caso, pues, porque era inclusive lo consideró un poco vulnerable, ¿no? O sea, pobre hombre no tenía ni idea de nada. Y entonces lo que hicieron fue, ¿quieres que implementar esas medidas aunque seas microempresario? Sí, definitivamente. ¿Cómo le hago? Pues por ejemplo, medidas de seguridad físicas. Pues, si don Carlos, que es tu vecino, no ha recogido su ropa y te debe dinero, pues no tengas su nota, pues las ponía, me debe, así ponía la nota. Entonces, el que no le había pagado, le ponía, me debe. Pues no la dejes ahí en el mostrador, ¿no? Pues por una cuestión de privacidad, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes una medida de seguridad física muy chiquita, o si tienes un pequeño cajón en donde guardas las notas, ese es tu procedimiento. O sea, por eso el tema de dependiendo del saco la pedrada, porque el INAI en eso ha sido muy sensible, sobre todo con las microempresas, ¿no? ¿Y el INAI ha establecido estándares tecnológicos, físicos? ¿Ya están los lineamientos? Están todos los lineamientos, están los sistemas de gestión, y la casuística es la que ha ido imponiendo los criterios en materia de tamaño del empresario, ¿no? Pero este caso fue muy ilustrativo para los que en alguna ocasión nos toca a microempresarios. Oye, yo sí quiero cumplir, pero ¿cómo me alcanza? O sea, dices, una política de protección de datos si soy yo, no, un abogado que pues, nada más tiene un empleado. Bueno, como se decía su compañero, tenemos el tema de la confidencialidad, sí, pero pues implementa tu aviso de privacidad, tú tienes bien identificadas tus finalidades y solamente eres tú. Y pues, trata de redactarte con un procedimiento que tú mismo cumplas. Por ejemplo, hay unos manuales, se los recomiendo, publicados en el INAI sobre micros y medianas empresas, ¿no? Que te hablan justamente de servicios profesionales. Es más, si me permite aquí el doctor Hidalgo, con todo gusto se los comparto, para que ni siquiera los tengo que buscar y a ver si los podemos enviar a todos. Son manuales muy buenos, sobre todo en el asesoramiento de micros y pequeñas empresas, ¿no? Son con los que a veces dices, oye, ¿cómo que no voy a implementar esto, ¿no? Yo normalmente lo digo, en micros y pequeñas empresas, aunque no lo crean, no cabe duda que el es terrible. Esta gente normalmente cuando un vecino, un amigo, o un enemigo, o un competidor de la cuadra se entera de todo esto, lo primero que hace es denunciarlo. Lo denuncia. ¿De acuerdo? Entonces, yo les comparto con mucho gusto esas guías, no me quita absolutamente nada. ¿Sí? Disculpe, ¿la destrucción de la base de datos debe ser ante un edatario público? No. ¿Alguien a que dé fe de que No. está destruyendo? No. Tú de tus políticas y procedimientos estableces la política de eliminación de datos
y te habilita para la eliminación del mismo. ¿Qué es lo que sucede? Importante. Cuando nosotros tenemos política de eliminación, pues sí tenemos que darle, tenemos que tenerlo contemplado en el aviso de privacidad y en todo caso establecer el procedimiento. Entonces, vamos a suponer que vamos a eliminar datos y entonces simple y sencillamente a todos los usuarios de esa base de datos, si tenemos el correo electrónico, se les envía por correo electrónico, vamos a hacer la eliminación de datos. Alguien no se entera y entonces nos llega la solicitud de derechos ARCO, cancelación de datos. Oye, yo sé que tienes mis datos, quiero que lo canceles. Y entonces yo le contesto, si ya eliminé, ya no tengo ningún dato tuyo. Con ese ya no tengo ningún dato tuyo, a ese señor no le tiene que llegar nada de ti. Pero vamos a suponer que lo has eliminado y te piden la cancelación. Entonces tú lo que haces es agarrar ese dato, lo extraes de la base y lo pones en una lista de exclusión. Entonces, por ejemplo, para fines de marketing esto es típico, ¿no? Oye, no me mandes, quiero seguir gozando de tus servicios, pero no me mandes propaganda o publicidad. Quiero cancelar mis datos para esa finalidad en concreto. O me quiero oponer al tratamiento de mis datos para esa finalidad. Entonces sacamos el dato, lo ponemos en una lista de exclusión o de bloqueo y ya impedimos que te llegue información de mi empresa para fines de marketing. Pero la eliminación no quiero saber si está dentro de tus procedimientos, si así lo estableciste, vas libre para la eliminación del dato. Yo prefiero que se eliminen datos a que se estén transfiriendo o que estén susceptibles de ser hackeados. ¿Qué pasa si se me ocurre un ejemplo, un club deportivo, ¿no? Cuando una persona llega, se vuelve socio o miembro de mi club, le doy un aviso, pero dentro de mi club ocurren 10 actividades distintas, a la persona le interesa formar parte de alguna, y uno de mis trabajadores empezó algo, pues, se le hace muy fácil hacer un Excel con los nombres, que es muy común en todos lados, para una determinada actividad o Zumba, natación, pilates. Exactamente, lo que sea. Yo cuando me doy mi anuncio de privacidad al inicio, que me lo firman, ya tengo la autorización para tener sus datos, pero empiezan a ver estas basecitas. Exactamente. Que tú no controlas, dicho sea de paso. Yo no lo puedo controlar porque vamos a pensar que si me llega un requerimiento, destruye, bueno, cancela, yo lo cancelo, pero resulta que quedó en una base de Excel y que alguien los juntó para seguir mandando. O para llevarse la información, claro. Yo como club, yo como esa empresa, ¿qué responsabilidad tengo? Ahí la veo clarísima. Si no capacitaste, la capacitación es una parte de las medidas de seguridad y de la implementación del sistema de gestión de datos. Si no capacitaste adecuadamente a tus empleados para decirles, eso no se puede hacer, o eso sí se hace y lo tenemos como procedimiento, vas a tener ahí un tachecito en la verificación. Entonces, pero esto, por eso es importante, sensibilizar a todo el personal de la empresa a hacerlo. Ojo, esto no significa que yo internamente no mueva los datos. Porque esto ya me ha pasado, ¿no? Que de repente dice, es que el área tal, por protección de datos, no le quiere pasar al área tal la base de datos. No. Ya me entregaste la autorización del servicio. Y es parte el responsable es la empresa. Todo lo que llamamos responsable del tratamiento es la empresa. Entonces yo titular le entrego a la empresa. Y al seno de la empresa, pues hay muchos departamentos y áreas. Entre ellos se pueden pasar la información. Claro que sí. No le tengamos miedo a eso, ¿no? El tema está en que esté como política y procedimiento. Es que eso no resuelve el problema. Cuando yo tengo una supresión de datos no sé, una persona que se inscribió, que después ya no quiso inscribirse y salió y ya no quiere recibir publicidad. Entonces, yo hago la supresión de datos, pero va a haber áreas. Hay un área que no se enteró de que y le sigue escribiendo. Entonces me inicia el procedimiento. El tema de las políticas y capacitación. Claro, es que ahí hay esos, pero pan nuestro todos los días, ¿no? Fíjense, las empresas dicen, como lo decimos, ha importado un comino el tema, entonces dice, a ver, ¿quién va a ser el responsable de don Nepomuceno? Usted se encarga de implementar. Y entonces el pobre don Nepomuceno no tiene ni la menor idea. Pues dice, pues tengo que eliminar el dato, lo elimino, me viene una cancelación o una oposición, lo elimino y no le informo a nadie. Ya lo hice, pues ya con eso cumplí. No. El tema del responsable, como es perdón que lo diga así, es unidad, el responsable es uno. Claro, si yo le di mis datos y ya le pedí que lo cancelara o que me oponía al tratamiento, lo espero de todo el responsable. Y es bronca del responsable que lo socialice. Si no, quiere decir que sus procedimientos son inadecuados. Me acaba de pasar con una universidad
que, claro, pidieron el bloqueo al área de relaciones públicas, pidieron la solicitud de oposición al área de relaciones públicas respecto al tema de marketing. El área de relaciones públicas recibe la solicitud y ya la genera. Ahí ya tenemos un error. Ahí hay un inadecuado procedimiento, porque en todo caso dentro de la empresa nombra a una fuente única que reciba y que expanda lo que está sucediendo en materia de protección de datos. A veces inclusive genera un departamento, 3 o 4 personas, pero que todo el mundo sepa que hubo un procedimiento de protección de derechos ARCO, que ya cancelé datos, que ya se opusieron a los datos, para que ya no les vaya, de todo el responsable no quede mal y inicie un procedimiento de protección de datos. Ahora, también sobre lo que comentaba al inicio, por ejemplo, si en este club yo tengo un consultorio médico, ¿no? Porque hay torceduras y gripitas o dolores de estómago, cada vez que alguien vaya a ir por el tipo de información que puedan dar, si yo le pregunto, ¿eres alérgico a algo? Eso ya es un dato sensible y forzosamente yo necesito consentimiento expreso, que te firmen para lo que va a ser el dato. En el momento que te llega a la enfermería, porque tú le diste un aviso de privacidad seguramente integral, o lo conoció, en donde no, a lo mejor no te dio datos sensibles cuando ingresó a tu club, pero se lesiona en la caminadora, llega a la enfermería, te tengo que preguntar algunos datos y en el mismo formulario que te firme, porque eso ya implica el consentimiento. Y acuérdate que la carga de la prueba, el consentimiento expreso, recae en ti. Entonces llega la verificación y te dice, oye, tienes enfermería, recabaste datos sensibles de expediente clínico, tus consentimientos expresos. ¿Tú no estabas con el general? No, papá, no. Necesitabas el consentimiento expreso y el respaldo del consentimiento expreso. Sí, una pregunta. Sí. No, en caso de los accesos, comentaba, yo creo que es muy común, ¿no? Una persona llega, se tiene que registrar, Sí. Y normalmente son datos de identificación los que pedimos ahí. Aviso de privacidad normalito pegado en la pared o un pequeño aviso de privacidad y se entiende como consentimiento tácito. Ahora, una vez, y yo aquí me da lo que el licenciado preguntaba, una vez que esa persona que dejó sus datos entró, tengo la impresión que alguien ha dejado muchos datos. Y salió. Okay. Yo necesito una política en ese caso específica para una destrucción muy rápida de los datos, porque el objetivo para los cuales yo los adquirí ya se cumplió. Muy rápida, muy lenta, depende de tu empresa. No necesita, yo tengo te los quedas, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, una destrucción ante un fedatario público o algo que me dijera. Nada. Yo, en ese caso, ahí depende de tu empresa. Porque a lo mejor tú dices, es que me gusta cuidarlo justamente por temas de seguridad, 6 meses. Es más, lo digitalizo y lo guardo un año. Bueno, pues a lo mejor esa es tu política. O sea, también aquí lo importante es entender la dinámica y la vida de la empresa. Ahí podemos variar. Muy bien. Pero sí, o sea, lo que pasa es que no podemos ser una sola política, ¿no? Bueno, es una política, pero con muchos procedimientos y avisos de privacidad son el reflejo de eso. Pues posiblemente nada más tengas un aviso de privacidad, es posible tener empresa, pero lo que me ha tocado ver es que normalmente las empresas tienen más de un aviso de privacidad. De entrada, el de recursos humanos para contratación, ¿no? Fíjense ahora con los temas de geolocalización, me tocó una empresa que casi le daba el celular al empleado y con el sistema de geolocalización que tiene, que puedes tener, todos los empleados estaban relacionados con el jefe y él sabía dónde estaba todo el mundo. Oye, eso es violatorio a mi privacidad. No, le diste tu aviso de privacidad, ahí estaba. Tú te sometiste a que ibas a ser geolocalizado cada vez que salías de tu empresa y tu jefe está habilitado para eso. Durísimo proceso. Ya dije, bueno. No, me da pena que hemos abusado mucho de tu tiempo, tenemos otro conferencista ahí, pero tú aterrizas como quieras. Ya, la última pregunta. Perdón, Guillermo, que la última pregunta, ya acabo. Qué amena charla. Última. Gracias. No tener miedo a que los departamentos se compartan la información hace referencia por decirlo de alguna manera, a los departamentos enfocados a los fines de la empresa que estaría en el aviso integral, o también todos los departamentos que darían un servicio auxiliar, como por ejemplo jurídico. En principio, lo que tenemos es
el aviso integral contempla todos los servicios que ofrece la empresa en su naturaleza propia y cotidiana. Y vamos a tener algunas actividades en donde captamos datos de otra naturaleza. Entonces, jurídico depende de la empresa, habría que ver qué hace, y sobre eso podemos determinar si es un servicio adicional en donde capta datos o solamente los datos que capta son los mismos de la empresa. Entonces ahí lo meterías como una distribución de datos dentro del responsable y no como una transferencia de datos. Pero a lo mejor tus servicios jurídicos son externos, ¿no? Ahí sí tienes una transferencia de datos. Por ejemplo, en el caso de que ese departamento interno sea también vea litigio. También es el mismo caso. Si es un departamento interno que ve litigio, utiliza datos que la misma empresa le va proveyendo, pero pues están contemplados dentro, que me parece, dentro del aviso integral. ¿De acuerdo? Solo el último tema, responsabilidad penal, pues de eso se trata esto, ¿no? Código Nacional de Procedimientos Penales, importante, que además existió una observancia del debido control en su organización. Y esto se ha ampliado a tipo de responsabilidad a aquel de la empresa que tuvo que haber hecho esto. ¿De acuerdo? No lo echemos en saco roto, sé que es un tema complejo, aquí le corto, quedo a sus órdenes, están mis datos en la presentación, la cual con todo gusto se las dejo para que sea distribuida con todos ustedes. Quedo comprometido en enviarles esto y muchísimas gracias por su atención. Gracias.